Hola amigos ciudadanos, bienvenidos a su espacio Candidatos Políticos, producida por Politólogos Digitales. El día de hoy tenemos a una invitada bastante mediática, ella es la doctora Beatriz Mejía Mori, representa al partido político Avanza País y tiene el número 1. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Doctora, quisiéramos comenzar con una pregunta bastante que siempre utilizamos al momento de iniciar las entrevistas con todos nuestros candidatos. ¿Qué la motiva a usted a postularse como congresista de la República? En un periodo de 14 a 16 meses, todo el mundo se pregunta eso, no es nada conveniente para alguien que quiera hacer una carrera política porque te deberías esperar al 2021, ¿verdad? Es que es la situación de la crisis política y moral del país que nos obliga a dar un paso al frente y a continuar la lucha que ya venimos haciendo. Bueno, personalmente mi lucha por la defensa del orden democrático, la separación de los poderes del Estado, la vigencia del orden constitucional y el respeto a los derechos de todas las personas en nuestro país es una lucha que comenzó con mi vida profesional, no que data de 40 años. Entonces, en este momento veo que la situación es tan crítica que nos amenazan con que se apruebe una constitución bolivariana y que además se amenaza con que se aprueben como leyes propuestas legislativas extranjeras que buscan generar un mecanismo de dominación política, económica, social y cultural de todos los peruanos y de la nación. Es algo que nos obliga a los abogados, sobre todo a los abogados, a ir al Congreso, porque yo entiendo muy interesante la posibilidad de que entren diferentes personas que tienen formación profesional distinta al Congreso de la República, pero nunca como ahora se requiere abogados comprometidos con el Perú para que vayan al Congreso. Y esa es la razón por la cual estoy postulando. ¿Cuáles son sus principales propuestas para este Congreso 2020? La principal es que se apruebe una ley de bases de la educación peruana. ¿Qué cosa es una ley de bases? Es una ley donde se determina cuáles deben ser los hitos, o sea, los ejes de la educación, que de acuerdo al artículo 14 de la Constitución se establece que debe ser de corte científico y tecnológico. Nosotros queríamos enfatizar que sea con principios y valores superiores, de bien, verdad, justicia, dignidad, con enfoque de familia y por supuesto respecto a la integridad de todas las personas. Esto es algo que es muy importante porque en este momento se habla que el bullying, que por diferentes razones, bullying en la escuela ha habido siempre. O sea, incluso hace 100 años había bullying en la escuela porque eras grande, chiquito, gordo, flaquito, qué sé yo, era el más aplicado, eras el chancón, el menos aplicado eras el burro. Entonces, es decir, el bullying en la escuela está presente por diferentes motivos. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta no es enseñarles a los niños que pueden cambiarse el sexo, la respuesta es enseñarles integridad, respeto a todas las personas, sea cual sea su condición. Entonces, esto es un tema que está sobre la mesa porque yo he estado el día de ayer con unas madres de San Juan del Lurigancho del vaso de leche, con una tremenda aflicción. Estas madres no son religiosas, no forman parte de ningún movimiento religioso y son personas que me habían invitado para desagraviarme, porque últimamente hay una serie de medios obviamente contratados para afectar la imagen de los líderes pro vida, empiezan a distorsionar una declaración que uno ha dado y la sacan fuera de contexto y le hacen decir a uno lo que uno no ha dicho, ¿no? Entonces eso es parte de una campaña de descrédito de los líderes pro vida, pero estas madres que a mí me han sorprendido porque me manifestaban: doctora, nosotros queremos manifestarle nuestro respaldo porque no nos vamos a olvidar que usted viene años defendiendo a nuestros hijos, defendiéndonos a nosotros. Y aunque usted no nos conoce, queremos que sepa usted que nosotros estamos aquí respaldando, que nosotros somos el pueblo del Perú respaldando. Y esto ha sido muy importante para mí, porque veo que el pueblo ya no se está dejando engañar por los medios de prensa que están queriendo manipular la opinión pública. Y mira que si nosotros estamos apostando por este esfuerzo de ir al Congreso, yo no necesito ir al Congreso, no necesito hacer política, pero creo que es mi deber ciudadano, cívico, profesional, ir a defender la causa del Perú, de los peruanos, ahora en este escenario del Congreso. Doctora, y justo revisando un poco su Twitter, hace 4 días usted tuiteó que, bueno, 2 diarios, ¿no?, conocidos están cometiendo delito de falsedad genérica al colocar titulares que descontextualizan sus declaraciones.
Para contextualizar un poco a los ciudadanos que nos están escuchando, ¿puede comentarnos un poco sobre este tema que ha sido bastante mediático? Sí, bueno, es que tú ves claramente cuando hay un concierto de una campaña de desprestigio, ¿no es cierto? Son varios medios que salen uno y se van siguiendo con la línea, ¿no? Y ya son conocidos, ¿no? Estos medios que tienen lo que llamamos nosotros progres, en realidad que están pro género, pro muerte, pro aborto libre, pro todo la Agenda 2030 que pretende destruir las naciones y está haciéndolo con el Perú y ha tenido una resistencia con el Congreso disuelto y por esa razón es que lo disolvieron precisamente y que ahora hay una preocupación de que no vaya la gente que pueda defender la vida, la familia, que pueda defender la integridad de la nación. Hay que ponerle cortapisas, hay que impedirle que llegue al Congreso y por esa razón nos están desacreditando. Y el fondo fue que yo estuve en un debate con el ex procurador Julio Arbizu en un medio digital que se llama LP Pasión por el Derecho, que básicamente lo ven abogados y estudiantes de Derecho. Entonces estábamos en una discusión de tipo coloquial, amistosa, en que hablábamos del aborto, no estábamos hablando de la violación. Y entonces el doctor Arbizu me dice, pero usted ¿por qué no quiere legalizar el aborto? Entonces le digo muy sencillo, porque el artículo 1 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la vida desde la concepción, y la concepción es cuando se junta el espermatozoide con el óvulo. Tiene un segundo, ¿no es cierto?, de producida la concepción, se acabó. Ahí ya tienes una persona humana con todos los derechos. Entonces, frente a esa explicación me dijo, pero ¿y las mujeres violadas? Entonces yo le contesto, ¿de qué está hablando? De las mujeres violadas que se embarazan, obvio. No dijo las mujeres violadas embarazadas, pero y las mujeres violadas, era evidente que me hablaba de las embarazadas. Y yo le digo, pero es que no son tantas pues las violadas, ¿qué cosa? Embarazadas. Entre abogados estamos hablando. Entonces nosotros hemos entendido perfectamente y a continuación yo le explico lo siguiente. Tú sabes, porque él es abogado, que no se puede aprobar una ley que es de carácter general por mandato de la Constitución para legislar un tema específico que requiere una solución específica. Vale decir, hay violadores, y esto es un ejemplo, que es el razonamiento jurídico por el absurdo. No puedes tú, por ejemplo, frente al tema que hay gente que dice hay que castrar químicamente a los violadores, ¿ya? Y por ejemplo alguien dice, bueno, hay que castrar a todos los hombres, pues porque son presuntos violadores, podría ser cualquier hombre, los que están acá en la producción, me miran asustados, ¿no es cierto? Hay que castrar a todos los hombres. Es un disparate, por supuesto que es un disparate, pero eso es razonar por el absurdo, ¿no es cierto? No podemos aprobar una cosa así. Entonces, no por el hecho de que hayan mujeres violadas, vamos a legalizar el aborto para que maten a todos los bebitos, ¿no es cierto? Que mejor se les antoje, más aún cuando el tema de la violación tú llegas y la declaras. O sea, ya hay países donde lo han legalizado y la mujer llega y dice, me han violado. Y es tu palabra sacrosanta la que obliga a los médicos a practicarte el aborto. ¿Sabes cuán peligroso es eso? Para mí me queda muy claro que esa es la puerta abierta a la degradación moral de una nación. No podemos permitirlo. En todo caso, ¿usted estaría eventualmente a favor de que si es que está comprobada esta violación, se dé el aborto? Mira, yo considero que definitivamente cada caso es un tema aparte y, por ejemplo, lo que está despenalizado en el Código Penal es el aborto terapéutico, que la gente cree, ya ahorita, por ejemplo, están aprovechándose del aborto terapéutico y en diferentes países los presidentes de la República con decretos supremos, o sea, para no pasar por el debate del Congreso, están aprobando reglamentos o protocolos del aborto terapéutico, donde en la práctica, igual, o sea, tú puedes ir y decir, no, que que te quieres suicidar porque estás embarazada, entonces para que no te suicides, te hacen abortar. Entonces, este abuso del aborto terapéutico es justamente el usar un puente entre la dación de esta ley penal, que es una ley que establece que no es punible penalmente, ¿no es? Cuando un médico en una situación extrema tiene que salvar la vida de una madre, lo que hace el médico por si acaso es tratar de salvar las dos vidas, pero de repente se muere el bebito, no es que lo matas o que lo sacas, sino que simplemente se muere el bebito. Ha habido casos en que el padre, la familia, ha denunciado al médico penalmente por decir que, no, mató al bebito, qué sé yo, lo denuncian al médico. Entonces para eso se hizo esta ley.
Y esa ley está incluso desde el Código Penal de 1924. ¿Por qué? Para evitar que se sancione penalmente, injustamente, a un médico que trató de salvar a los dos, pero que al final se le murió el bebé. Entonces, pero ahora se ha desdibujado eso y se pretende, vía el aborto terapéutico, tratar de extenderlo a cualquier tipo de situación que que necesariamente es una situación extrema. Entonces, frente a tu pregunta, te digo yo, digo que dejaría en las manos de un médico que hizo ese juramento de respeto por la vida, de defensa de la vida y de búsqueda de garantizar la vida de las personas que llegan a sus manos, una decisión de esa naturaleza. Pero concretamente aprobar una ley para que se permita de que se pueda, digamos, permitir el aborto en caso de violación es abrir la caja de Pandora, que puede destruir nuestra nación. Claro, es englobar, ¿no?, diversos casos que, como usted menciona, son casos, ¿no? Todos los casos no son iguales. No son iguales. Cada caso presenta ciertas particularidades, pero bueno, son criterios finalmente a veces muy personales, ¿no? Uh-huh. Bien, doctora, tenemos también otro boom mediático que ha sido el tema de Netflix, ¿no? Uh-huh. También estaba revisando un poco sus tweets y cerca de 2 millones de personas han mostrado sus símbolos de protesta, ¿no?, ante la película que Netflix ha lanzado. Es una parodia brasileña, ¿no?, en donde colocan a Jesús como homosexual, a la Virgen María como prostituta y a sus discípulos como alcohólicos, ¿no? Entonces, usted también ha mostrado una posición respecto al tema. Esto constituye crímenes de odio religioso. Está destinado a provocar odio y rechazo contra el cristianismo, contra las iglesias cristianas, contra los cristianos y, lo más grave todavía, contra el centro de la fe del cristianismo, que es Cristo mismo. Entonces, esto es un plan, y es un plan que está operando en todo el mundo. O sea, todo el mundo sabe, bueno, la gran cantidad de personas que están investigando lo que es Netflix saben que George Soros es el dueño de Netflix y es el gran autor y compositor del nuevo orden mundial, digamos que es el vocero, porque es un grupo de los 13 hombres más ricos del mundo que están implantando un nuevo orden mundial que es anticristiano precisamente, y que lo están implantando a través de un gobierno mundial, como han cooptado los organismos internacionales como la ONU, la OEA, sus organismos especializados, los bancos mundiales. O sea, todo esto es un engranaje de poder internacional y que pretenden imponer un gobierno mundial, y esto no es la teoría de la conspiración, o sea, lo están haciendo en Chile, ya en Chile lo hicieron. Para eso hicieron el adelanto del caos programado. Estos actos de violencia que han habido en Chile hace 4 meses ha sido producto de la ejecución de un plan milimétricamente diseñado para generar tal desconcierto, inseguridad por la violencia generalizada, que la población chilena ha aceptado que entre una delegada de la ONU, que es la presidenta virtual de Chile. Esta señora de nacionalidad uruguaya, ahorita no recuerdo el nombre, es una señora que está dando los dictados de la ONU dentro de Chile. Y entonces ahora recién Piñera se da cuenta, y su gobierno se dan cuenta de lo grave que ha sido jugar el rol de ejecutor del plan de la OCDE, el Club de París, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con sede en París, que aparentemente era el escenario maravilloso y perfecto para que todos los países pobres se conviertan en países desarrollados. Eso es un engaño. Lo vengo diciendo desde 3 años. ¿Y para qué? Para podernos imponer un gobierno mundial. ¿Y cuál es el objeto de esto entonces? ¿Por qué tiene que ver con Netflix y que estén quemando iglesias? En Chile han quemado 13 iglesias católicas, evangélicas, y lo que pretenden es justamente destruir los símbolos cristianos, los símbolos sagrados, han entrado a destruir todo lo que está dentro de las iglesias, lo han sacado de las iglesias, lo han quemado públicamente. Esta película, que es realmente terrorismo religioso, y esta de la quema de las iglesias es terrorismo religioso, lo que tiene que hacer es procesarse penalmente y penalizarse como tiene el terrorismo común que conocemos nosotros, y que esta gente vaya a la cárcel. No es posible que un grupo de mujeres acá en Lima hayan amenazado con quemar iglesias, que iban a quemar la iglesia del Parque Kennedy, y que la policía las haya ido a mirar y tenían botellas con gasolina, les han encontrado mechas estas para encender esas parrillas y no las han detenido, no están presas estas mujeres. O sea, ¿cómo es posible que estemos permitiendo que en este momento se levanten movimientos terroristas, porque esos son lo que son, movimientos terroristas,
y que haya un consentimiento de las autoridades llamadas a preservar el orden público. Eso es algo que no se puede permitir. Entonces, acá vemos que hay una secuencia de graves crímenes de Estado que están involucrados en esto, en la permisividad de cosas como esta. Ahora, Netflix no opera en el Perú, pero tú puedes bajarte Netflix de tu celular. O sea, estamos hablando de crímenes internacionales, donde tú podrías denunciar acá en Perú lo que se ha hecho en Brasil, porque tú tienes acceso a esto por medio de tu celular, o una tablet, una computadora, te puedes bajar Netflix y puedes definitivamente entrar a ver la película. Entonces no podemos permitir, ya más allá de si eres cristiano o no, este es un tema de que no podemos permitir que haya una persecución de carácter religioso y que haya crímenes de esta magnitud, que es terrorismo religioso y la promoción del odio religioso. Porque, por ejemplo, si tú ves los titulares que sacan los diferentes medios que están a favor de este plan, por dinero, lo están haciendo por dinero, lo que están haciendo es desacreditar y buscar que la población se levante en contra de los líderes pro vida acá en el Perú. Entonces, esta campaña que a uno le hacen de descrédito hace que la gente te agarre odio, animadversión. Claro, lo que quieren es que no voten por nosotros, ¿no? Eso a mí realmente a mí no me afecta eso, pero sí me afecta el hecho que estén dañando la salud mental, moral y espiritual de la nación. Porque, por ejemplo, a mí ahora me dice un chico, mire, acá tienes la prueba de lo que está haciendo esta gente con este tipo de campañas, ¿no? Una declaración de un tipo que entra pues a opinar, ¿no? Y dice, no voy a parar hasta tenerte al frente y estrangularte, ¿no? Y cosas por el estilo. A mí no me asustan esas cosas, ¿no? Además, yo sé que Dios se encarga de esa gente. Peor, o sea, yo digo, pobrecito lo que le irá a pasar, sin que yo tenga nada que ver, ¿no es cierto? Porque yo sé que Dios no permite esas cosas. Pero el asunto está que se está generando un odio. Y eso es delito. Artículo 323 del Código Penal. Crímenes de odio por carácter religioso, porque encima nos ponen la etiqueta, ¿no? La líder evangélica. ¿Qué tiene que ver? En principio que yo no soy una líder evangélica. O sea, yo puedo tener una confesión cristiana. ¿Qué tiene que ver eso con el hecho que yo estoy postulando al Congreso? Te quieren etiquetar. Pero lo curioso es que lo ponen en un lenguaje y con unos términos como que es peyorativo. O sea, como que es una desventaja, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, acá nos sacaron, me recuerdo apenas se lanzaron las listas, ¿no? Los líderes pro vida que representan al sector más oscurantista, ¿no? De las iglesias evangélicas peruanas. Increíble, o sea, eso es fomentar crímenes de odio y que hay que denunciarlos, pues. El tema es que esta gente cuando hace estas cosas se cree impune. Yo he tenido que grabar un video y decirle, señores, yo personalmente me senté, hice la denuncia penal contra todos los dueños de los medios de prensa en los 90 para defender a la nación de la dictadura fujimontesinista. Cuando cayó la dictadura y abrieron esas denuncias, porque en ese momento las enterraron, pero cuando reabrieron esas investigaciones, yo tuve que ir a una de las investigaciones penales y había estado en situación de proceso penal, acompañando a un testigo que lo citaron. Cuando me sonaba familiar la denuncia, le digo, ¿me permite ver el expediente? Abro el expediente y encuentro que era mi denuncia. ¿Y saben qué cosa? Esa gente fue a la cárcel. Yo ahora voy a hacer algo más. No solamente voy a denunciar a los responsables, titulares, propietarios de los medios de información digitales y también los de señal abierta, los medios de prensa que están metidos en este concierto delictivo, sino que voy a denunciar a los periodistas con nombre propio que se han tomado el tiempo de escribir notas falsas, difamatorias para promover el odio, la animadversión del pueblo peruano en contra nuestra. Eso no se puede permitir. Y la postura que tienen las personas que no están de acuerdo en este caso con usted es que finalmente es una plataforma, de contenido, de diversión, ¿no? En la que persona que está a favor de la propuesta o le agrada ese tipo de parodias ingresa, la ve, pero no necesariamente tendría que afectar o implicar alguna orientación, ¿no? En esas personas, porque cada uno tiene una fe que no consiste necesariamente en algo que pueda visualizar, sino un tema muy personal, ¿no? Entonces, esa es la postura, digamos que en contra. Pero es que eso no es verdad. O sea, la verdad es que los medios sí manipulan la conciencia social, ¿no? Por eso es que le dicen los más media y medios de comunicación social, y que están directamente dirigidos a afectar la conciencia y la voluntad
del pueblo. Entonces es muy grave que tú lances declaraciones falsas para manipular el pensamiento social. Tan es así que la gente por eso es que termina pensando que puede ir y matar a una persona por el hecho de que piensa diferente. Pero yo creo que aquí implica mucho también la tolerancia a posturas que no necesariamente sean acordes a las propias. A eso ¿no? voy. O sea, yo respeto a la gente que cree lo contrario a lo que yo pienso. Hay mucha más intolerancia del otro lado contra nosotros, ¿no? Han sacado, por ejemplo, notas y comentarios en contra de personas de una conducta intachable, ¿no? Como el doctor Justo Balmaceda y otros líderes pro vida, con el solo prurito, el solo interés de impedir que la gente vote por ellos. Entonces esto no se puede permitir. O sea, la campaña electoral tiene que ser en principio con verdad y en segundo con respeto a los derechos de todas las personas. O sea, no puede ser posible que porque yo no quiero que tú vayas al Congreso, yo te invente, ¿no?, una conducta en la cual tú no has incurrido. O que si tú dices, pues, me gusta el agua, yo diga que tú dijiste que cuando tomaste el agua te gusta embriagarte y que después del agua tomas cerveza y te tomas una caja de cerveza. Y tú dices, ¿en qué momento dije yo eso? Yo no he dicho eso. No, y te sacan en la nota en la parte que estás tomando el agua. Entonces sale la foto, está tomando el agua y dice que tomaba cerveza. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es eso? Eso es una perversidad, es una utilización de la falsedad, que es un delito, artículo 438 del Código Penal, para dañar la imagen de una persona y que tiene además secuelas, ¿no? Secuelas, como te digo, que se produce tanta animadversión y odio en las personas que pueden llegar a hacer daño a esa persona. Eso no se puede permitir. Bueno, y Change.org ha gestado muy bien este descontento de parte de los líderes y diversas personas ciudadanas pro vida y ha lanzado la campaña, pues no hace 2 semanas, que ya cuenta con más de 2.219.000 firmas que piden que el contenido finalmente sea retirado. Vamos a ver qué pasa en toda esta coyuntura. Yo creo que no solamente habría que exigir a Netflix que retire esto, porque en realidad los contenidos de Netflix en su mayoría son totalmente perversos. Tienen una serie de contenidos que la gente no se da cuenta, la gente lo ve aparentemente, pero yo tengo una capacidad, digamos, desarrollada para detectar todo lo maligno que está detrás de sus películas, y realmente yo ya ni veo televisión, ni veo cable, porque quiero vivir con el alma tranquila, en paz. Pero ¿sabes qué? Esto que está pasando es que se está comprando medios de información. Por ejemplo, la compra de Disneylandia por Soros. ¿Cuál es el objetivo? Pervertir los dibujos animados, pervertir toda la producción de Disney para que los niños se empiecen a familiarizar con lo malo. Ya los héroes ahora son malos. Tú le ves las caras de los héroes que antes eran las caras bonachonas, ahora son malos, tienen rostros malos. ¿Y por qué? Porque es toda la cultura del mal que están queriendo impregnar en todas las naciones. Y en el caso de Netflix es una herramienta de impregnación de los antivalores. El objetivo es destruir la estructura de principios y valores que ha fundado las naciones de Occidente, que es fundamentalmente cristiana. Y no podemos permitir eso. Esto es terrorismo cultural, terrorismo religioso, y hay que denunciarlo a la Corte Penal Internacional porque constituyen crímenes de lesa humanidad. Ese es el fondo del asunto. Entonces, yo, por ejemplo, he formado con una serie de líderes pro vida y pro familia de diferentes países de América una coalición por los derechos humanos civiles y políticos en Puebla hace un par de meses, y ya estamos inscribiendo formalmente en México. Y vamos a presentar una denuncia internacional a la Corte Penal Internacional por todos estos delitos. Por ejemplo, el promover el aborto, el promover incluso la ideología de género, son delitos de genocidio. Tú dices, pero genocidio, ¿por qué? La gente piensa genocidio, piensa en matanza. No solamente, bueno, el aborto es abiertamente una matanza, pero el asunto del genocidio por la grave afectación psicológica, mental o física de un grupo humano, es delito de genocidio, es una modalidad, artículo 319, inciso 2 del Código Penal peruano, y también está en el Estatuto de Roma, que es el parámetro legislativo de la Corte Penal Internacional. Y entonces, ¿qué es lo que establece esto? Que constituye delito de genocidio, pues, meter ideología de género en la escuela a los niños y perturbarles la identidad y producirles disforia de género. Eso es genocidio. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer con eso? Terminar de estar discutiendo en charlas de café o en debates académicos o en escenarios de televisión sobre este tema y denunciarlo como delito, porque estos son crímenes de lesa humanidad, delitos de genocidio. Bueno, el tema es muy amplio, ¿no? Y bueno, sería interesante promover un debate, ¿no? De pronto
ya no falta nada para las elecciones, pero sería muy interesante promover un debate con un candidato que esté tal vez con una postura adversa, ¿no? Para escuchar a ambos, y siempre es bueno, como le comenté y como conversábamos en la entrevista, la tolerancia, ¿no? Porque finalmente todos tenemos perspectivas distintas, cada quien con sus argumentos válidos, pero en el caso de Netflix, bueno, yo sí estoy muy a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir finalmente, porque no solamente hablamos de personas peruanos, ¿no? Estamos hablando de una comunidad internacional que, si bien es cierto, no ha tolerado. Claro, pero Brigitte, yo te quiero poner un ejemplo para que te des cuenta de lo grave que es esto. Si entran a tu casa y matan a tus padres, violan a tu hermana, matan a tu hermanito más chiquito y que te violan a ti y tú te vas a sentar con los delincuentes, vamos a debatir, vamos a discutir lo que han hecho ustedes o lo que están haciendo ustedes. O sea, esto es de locos. O sea, tú no te puedes sentar a debatir con gente que está siendo cómplice de todo este concierto delictivo internacional que está dañando, destruyendo nuestra nación. No podemos hacerlo. Para mí el debate se acabó. Yo voy a proceder, ya procedí. O sea, además hemos constituido un grupo de Puebla por el bien de las naciones. O sea, justamente como respuesta a este grupo de Puebla que quiere entablar, imponer el comunismo en América Latina, que quiere imponernos una constitución de corte bolivariana, que dicho sea de paso, es instrumental al nuevo orden mundial, es instrumental al gobierno mundial. Lo que ellos pretenden es, sobre pretexto de imponer gobiernos comunistas, establecer dictaduras que permitan la imposición de toda esta agenda perversa que está directamente dirigida a tomar dominio de nuestras naciones. Quieren controlar nuestro territorio, tomar dominio sobre nuestro territorio, disponer de nuestras riquezas. Dicen, ¿para qué los peruanos van a defender su litio, su oro, sus metales, si eso debe ser patrimonio de la humanidad, ya no de los peruanos? Y con esos engaños nos están metiendo un plan de dominación que definitivamente los peruanos, en defensa de nuestra soberanía, no podemos aceptar. Y solamente para terminar este punto de la posibilidad de que Hernando de Soto está diciendo que se le dé el subsuelo a los campesinos, a los titulares de la superficie, es un engaño. Yo quisiera discutir con Hernando de Soto sobre este tema, porque es un engaño. ¿Por qué razón? Dicen, para que puedan vender sus terrenos en la bolsa de Nueva York. Quieren rematar el Perú, señores. Así como los chilenos han estado comprando territorio peruano en diferentes lugares del Perú, como decía Piñera, vayan a sus empresarios, vayan a Perú, porque lo están rematando a sol. ¿Sabe por qué? Porque usted va donde un campesino y toda su tierra, sus hectáreas de tierra, le pone 10.000 soles en la mano y se lo vende, porque no tiene noción de lo que está vendiendo, el valor real de su tierra, porque nunca ha visto 10.000 soles juntos, y quieren adueñarse del Perú de esta manera. No podemos permitirlo. Tenemos que defender nuestra tierra, tenemos que defender nuestra soberanía, y uno de los grandes motivos por los que yo estoy yendo al Congreso es por esto. Y una de las grandes razones por las cuales me ven la más peligrosa de todos los candidatos es precisamente por eso, porque soy la persona que no solamente se da cuenta de lo que están haciendo, sino que me he levantado a denunciarlo públicamente, internacionalmente, y estoy dispuesta a defenderlo hasta con mi propia vida. Bien, doctora, ha sido un gusto tenerla con nosotros. El día de hoy hemos conocido, bueno, ya la conocemos por toda la trayectoria, como usted menciona, no es reciente, la doctora Beatriz Mejía Mori, ella tiene el número 1 de Avanza País. Y bueno, ya saben, amigos, hoy hemos escuchado un poco sus propuestas, hemos tocado temas un poco mediáticos, controversiales, pero yo creo que eso enriquece, yo concibo mucho los espacios de diálogo, de intercambio, y vamos a ver qué nos espera el 26 de enero. Bueno, tengo varias propuestas legislativas, pero ya eso sería materia de otro programa. Encima, ha quedado pequeño, encima los voy a asustar más a los que están preocupados con mi candidatura. Bien, doctora, gracias por asistir el día de hoy a la plataforma de candidatos.